Muy buenas tardes, nosotros somos la empresa Exavim y a continuación vamos a hacer la presentación de la etapa 3 del proyecto Instituto Tecnológico de la Construcción Guillermo González Zuleta, el próximo referente de la construcción a nivel Colombia y Latinoamérica. En pantalla pueden observar en cómo constituirá la agenda de nuestra presentación. En primer lugar, hablaremos del contexto. Después hablaremos de las áreas técnicas, estructuras, geotecnia, recursos hídricos, transporte, infraestructura, gestión y por último haremos un cierre. El Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación Guillermo González Zuleta estará ubicado entre las carreras tercera y primera y entre las calles 20 y 21 en el centro de Bogotá y hace parte de la manzana número 2 del proyecto de renovación urbana del Triángulo de Fenicia. Este centro estará compuesto por tres edificios de planta hexagonal conectados entre sí, un cuarto edificio más alto de planta irregular y tres sótanos de parqueaderos. La ubicación y distribución de las edificaciones fueron seleccionadas teniendo en cuenta el plan de ordenamiento territorial y acoplamiento del proyecto a la zona. El proyecto tiene un área total de 66.377 metros cuadrados asociada a diferentes usos, entre ellos cerca de 40.000 metros cuadrados están destinados a vivienda y oficinas, 10.000 metros cuadrados destinados a uso académico, laboratorios, auditorios, aulas, museos, entre otros, y pues la estructura cuenta con espacios de acceso público, importantes zonas verdes abiertas que facilitan el flujo de personas en los primeros pisos. Nosotros, Ixavim, queremos que el centro, más allá de ser cuatro torres que forman un proyecto de construcción innovador, sea un proyecto que genere un impacto positivo en la comunidad. Creemos necesario responder a las problemáticas del sector de la construcción. Especialmente notamos necesidad en el sector informal, por lo que proporcionaremos herramientas útiles involucrando a los diferentes actores de dicho sector que resulten en una mejoría constante de la construcción y reivindiquen la imagen de la ingeniería nacional de manera que a mediano y largo plazo se convierta en un modelo referente a nivel latinoamericano. Los cuatro edificios del Centro de Ciencia y Tecnología fueron diseñados como pórticos arrastrados de pandeo restringido. Es un sistema estructural novedoso en acero reforzado, con algunos muros en concreto, que aportan rigidez estructural. Las riostras funcionan como fusibles sísmicos, y es la principal ventaja frente al sistema tradicional de pórticos resistentes a momento en concreto. Por otro lado, el sistema de piso está compuesto por un steel deck, que reposa sobre un sistema de viguetas de acero. El diseño de los elementos del sistema estructural consiste en la selección de los perfiles de acero adecuados y la riestra comercial apropiada. Una vez establecidas las solicitaciones de carga últimas, se realizaron los cálculos pertinentes y se seleccionaron los perfiles que se presentan en la imagen. El sistema de piso se diseñó mediante el software Corpalosa, del cual se obtuvo que era necesario tres tipos de steel deck con diferentes características mecánicas. En esta etapa del proyecto, las variables de diseño críticas se centran en la fase 3, por lo que se tuvieron en cuenta las fuerzas laterales, sismo y viento en el diseño de la placa base y todas las conexiones entre elementos. Es decir, que las variables críticas son aquellas asociadas al análisis de fuerzas de viento y sismo y al diseño de conexiones a la luz de las normas AISC. El resultado del diseño de las conexiones se puede apreciar en las imágenes presentadas. En cuanto a la estructura de cimentación, esta se compone en principio de una placa base que recibe las cargas transmitidas por la columna, tal y como se puede apreciar en la imagen. El diseño se realizó en concreto de 5000 psi y como criterios principales de diseño se tuvo en cuenta el aplastamiento del concreto y la fricción de la platina que conecta las columnas con la placa. En el área de geotecnia tenemos pensado usar tres tipos de estructuras: muros pantalla, pilotes y zapatas. Ya que no tienen una complejidad técnica elevada, sus procesos constructivos son simples y no hay peligros potenciales para los trabajadores durante la construcción. Durante el proceso de diseño surgieron algunas preguntas acerca de la seguridad de los trabajadores, el costo de la infraestructura y la posibilidad de filtraciones. Esto nos llevó a diseñar una cimentación que estuviera acorde con la filosofía del proyecto, evitando al mínimo la exposición de los trabajadores y tratando de diseñar una cimentación resistente cuyos costos no fueran elevados. Dentro del proceso constructivo de estas estructuras se tiene estimado realizar actividades comunes, por ejemplo, localización y trazado, excavación y la ubicación del refuerzo, pero también se tiene pensado implementar materiales novedosos como los geotextiles con el fin de impermeabilizar las estructuras y evitar así la filtración del agua. En el área de recursos hídricos, una de las redes más demandantes es la de aguas lluvias, ya que esta zona tiene una disposición que facilita el flujo de escorrentía debido a la urbanización y los flujos provenientes de los cerros.
lo que implica un mayor esfuerzo para diseñar una red que no se vea sobrecogida por los caudales de lluvia, y por consiguiente se deben tener tuberías de mayores dimensiones que sean capaces de redirigir el flujo a los sistemas de la ciudad. Para hacer un buen diseño se utilizó un software especializado siguiendo las normativas y los estándares de la NTC. Esto nos permitió calcular las velocidades, los caudales de flujo. También se hizo uso de otras herramientas, por ejemplo la gráfica de Hunter, de la cual se obtuvo una estimación del caudal de demanda, según la cual se tiene un pico de consumo cercano a 8.5 litros por segundo. Estos datos fueron los insumos del proceso de diseño en donde se determinó el diámetro mínimo de las tuberías y posteriormente se escogieron los diámetros comerciales a partir de los diámetros mínimos encontrados. Para esta etapa en el área de transporte se realizaron estos tres principales procedimientos. Primero, la proyección de la demanda. Para esta se tomaron aforos realizados en la carrera tercera y calle 20. Con dichos aforos se postuló la ecuación de suavización exponencial constituida por Ft, nuevo pronóstico, Ft-1, pronóstico anterior, alfa, constante de suavización, y At-1, demanda del año anterior. Debido a que no en todos los años se tiene esta última variable, fue necesario buscar una relación de tipo menor error cuadrado entre la constante alfa y el PIB real y pronosticado. Al realizar este procedimiento se obtuvieron las proyecciones para cada caso que ven en pantalla. Segundo, las estrategias de movilidad para la fase de construcción. Aquí nos basamos en los aforos tomados en la zona y se realizó un plan de implementación de señalización y operarios, con el fin de darle seguridad a las personas que transitan por la zona, pero también garantizando los movimientos eficientes de maquinarias, volquetas, grúas y equipos necesarios de obra. Y por último, es importante aclarar que los principales criterios que tuvo en cuenta Examin para la planificación en el área de transporte fueron el interés por mejorar la movilidad de la calle 20 y la carrera tercera, pues estas se ven constantemente obstruidas por los paraderos de ICE y TP. Buscamos darle espacios más amplios al alto flujo de peatones y bicicletas. Asimismo, quisimos prever condiciones óptimas para las personas que se transportan directamente desde el aeropuerto hasta el centro. Y finalmente buscamos mejorar la percepción del nivel de servicio de las vías aledañas. Infraestructura vial. El diseño del pavimento se realizó mediante el método de la AASHTO y siguiendo el documento Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito del Invías. Para las estructuras peatonales se aplicó la metodología AASHTO 1993 con los criterios recomendados por el IDU en su cartilla de andenes Bogotá. Para una estructura adoquinada. Utilizando las metodologías mencionadas, se obtiene que para el pavimento flexible se tiene una capa de rodadura de 20 centímetros con una base de 20. La rodadura tiene que ser de un asfalto de PG 4634, PG 4640 o PG 4646, según la metodología de SuprePave. Según la metodología de Invías, se necesita un asfalto 80-100. Para la estructura peatonal se tiene una capa de 6 centímetros de adoquín, 3 centímetros para la arena de nivelación y 15 centímetros para la base granular. Las variables de diseño más críticas son el número estructural SN, que define si el pavimento flexible soporta las solicitaciones de carga, y el factor de daño por vehículo comercial FDB, que indica el número de ejes equivalentes a 8.2 toneladas que actúan en la estructura de pavimento. La construcción del Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta con 9 partes preliminares, 4 etapas que corresponden a las 4 torres con las cuales contará el proyecto, instalaciones, acabados, vías y urbanismo. Con las duraciones individuales de cada una de las actividades se realizó el grafo del proyecto con la ayuda del software Plexus Project. En el grafo se puede ver que la ruta crítica pasa por los preliminares, etapa 4, instalaciones, acabados, vías y urbanismo. Es importante mencionar que existen actividades que cuentan con una holgura de más de 6 meses en comparación de otras del mismo calibre que tienen una duración aproximada de un solo mes. Esto se debe a que el proyecto fue definido para una entrega final y no por etapas. Por esta razón, solo la etapa 4 está dentro de la ruta crítica. La duración del proyecto es de 3 años y 3 meses. Las fases del desarrollo del proyecto son actividades preliminares, excavación, cimentación y anclaje, sistema de piso, redes hídricas y eléctricas, particiones y acabados y vías de acceso. En las actividades preliminares necesitamos primero hacer un cerramiento flexible delimitado a los espacios restringidos. Segundo, construir campamentos, redes, almacenes y comedores. Tercero, hacer correctamente todas las señalizaciones de la obra. Cuarto, preparar el terreno, es decir,
hacer las demoliciones y por último, hacer un cerramiento fijo y sólido. Para la excavación se comienza realizando muros pantalla perimetrales para estabilizar el terreno y tener una excavación segura. La excavación se realiza de oriente a occidente y en tres etapas como se muestra en la figura. Para este proceso se debe tener una vía de acceso segura para el ingreso de maquinaria y la salida del material. Para la cimentación en clase se necesita tener clara la ubicación de los mismos y contar con suficiente espacio para que las máquinas puedan trabajar de forma segura. La cimentación consta de pilotes y zapatas. El sistema de pisos son pórticos adosados de pandeo restringido y ese sistema funciona como un rompecabezas, ya que todos los elementos son prefabricados y eso hace que se reduzcan los tiempos de construcción. Las redes se instalarán de forma tradicional y a medida que las losas estén fundidas se irán instalando. Las particiones se realizarán en su mayoría en mampostería. Tanto las particiones como los acabados serán instalados de forma manual. Para las vías de acceso se sigue el proceso de constructivo de un pavimento flexible. Finalmente, queremos recordarles que en Exavim estamos comprometidos con el desarrollo nacional y en mejorar la imagen que se tiene del sector de la construcción, convirtiéndonos en referentes a nivel latinoamericano. Muchas gracias.